Las palabras de Larry me golpearon más de lo que esperaba cuando entró en mi habitación del hospital con una sonrisa arrogante. Ni siquiera puedes hacer las tareas más simples en casa. Tal vez deberíamos divorciarnos, dijo fríamente. A su lado había una mujer que no reconocí, acompañada de un enredo de equipo médico. Me quedé en silencio, absorbiendo la escena. Larry no tenía idea de cuánto dinero tenía yo, $10 millones. Para ser exactos, su sugerencia de divorcio era casi ridícula cuando pensaba en lo que estaba en juego para alguien como yo, una ama de casa. La claridad en mi decisión se fortaleció. No podía quedarme con alguien que me degradara en mi momento más vulnerable. Con una resolución silenciosa, metí la mano en mi bolso y saqué los papeles del divorcio que había preparado para este momento. Se los entregué, mi sonrisa intacta mientras Larry los tomaba de mis manos. Seré más feliz con ella, no te preocupes, declaró Larry, rodeando casualmente a la mujer, a quien presentó como Brenda. Brenda me lanzó una mirada condescendiente y añadió, cuídate, señora, ya no eres una señorita. Su risa resonó mientras salían de la habitación. Durante un breve segundo, los observé irse, sintiendo solo una leve punzada antes de que una risa escapara de mí. Era viernes, y para el lunes, el divorcio sería oficial. Solo quedaban 4 días hasta mi libertad, y mi corazón latía con fuerza al pensarlo. Mi nombre es Natalie Ruth, tengo 40 años y soy ama de casa en una finca. Aunque no tengo muchos talentos extraordinarios, me enorgullezco de mis habilidades culinarias. Mi esposo, Larry, y yo tenemos la misma edad y nos conocimos en la universidad. Después de graduarnos, dejamos el campo y nos establecimos en Florida, solo nosotros dos. Cocinaba para Larry con verduras frescas y arroz que me enviaba mi familia. Muchos creían que mi cocina era lo que lo mantenía feliz, y yo estaba de acuerdo, pero las tareas domésticas, eso nunca fue lo suyo. Desde el principio, me encargué de Larry, y después del matrimonio, nada cambió. No tuvimos hijos, pero compartíamos el amor por la comida y a menudo hacíamos pequeños viajes para disfrutar de nuevos platillos. En nuestros primeros años, Larry era amable y tierno, pero alrededor del segundo año de nuestro matrimonio, las cosas cambiaron. Se volvió más controlador, nunca violento, pero sus palabras mordaces dejaban cicatrices. Pronto me di cuenta de que no veía el valor en una ama de casa como yo, y comencé a quedarme callada, demasiado cansada para discutir. Larry consiguió un trabajo bien remunerado justo después de la universidad, pero en 5 años lo dejó. Luego saltó de un trabajo a otro, dejando nuestra situación financiera en constante turbulencia. El estrés, sumado a su actitud cada vez peor, pesaba mucho sobre nuestra relación, pero yo mantenía la casa en pie, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Durante los últimos 3 años, había estado en un trabajo con el que parecía estar contento, y yo guardaba la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez se quedaría. Entonces, un día, inesperadamente, llegó a casa temprano. Ya estoy en casa, dejé mi trabajo, anunció con indiferencia. ¿Qué? ¿Otra vez? Solté antes de poder evitarlo. Su rostro se oscureció, vi cómo se le fruncía el ceño, su irritación aumentando. Rápidamente retrocedí. Lo siento, no lo dije así, solo me sorprendió. ¿No me vas a dar la bienvenida? Traté de suavizar mi tono, pero él respondió bruscamente, te has vuelto muy valiente. Vi la tormenta en sus ojos, así que mantuve mi voz baja, con cuidado de no empeorar las cosas. Lo siento, murmuré, y él pareció relajarse lo suficiente para sentarse en el sofá, gruñendo mientras encendía la televisión. Puse una cerveza y un vaso sobre la mesa. ¿Cena o baño? Le pregunté. Comida y alcohol, gruñó. Volví a mi rol de esposa obediente, uno que había jugado durante los últimos 10 años. Después de que se llenó de comida y bebida, Larry se quedó dormido en el sofá, roncando fuerte. La mesa, ahora un desastre de botellas vacías y restos de comida, parecía una zona de desastre. Mientras limpiaba, pensaba en cuando las cosas eran más fáciles, antes de que Larry cambiara, antes de que nuestro matrimonio se convirtiera en una serie de compromisos. Lo miré, dormido e inconsciente, y me pregunté si finalmente era el momento de liberarme. Al día siguiente, mientras Larry se iba a buscar otro trabajo, yo fui a la oficina de la ciudad y firmé los papeles del divorcio. No estaba lista para presentarlos aún, pero tenerlos me dio algo de tranquilidad. Los guardé discretamente en mi bolso, preguntándome qué haría Larry si alguna vez los encontraba. ¿Dónde fuiste mientras yo buscaba trabajo?, me preguntó cuando regresé a casa. Fui a comprar algunos currículums para ti. Pensé que los necesitarías, respondí, dándole una pequeña pila. Los miró con curiosidad, pero rápidamente se relajó.
Mencionó que iba a encontrarse con un amigo para tomar algo y se fue poco después. Su nuevo trabajo era en una buena empresa que ofrecía un mejor salario y beneficios que su anterior empleo. Tal vez esta vez, pensé, se quedaría lo suficiente como para retirarse. Larry comenzó a pasar más noches fuera, dejándome con valiosos momentos de soledad. Aprovechaba ese tiempo para organizar mis pensamientos y recuperar fuerzas. Una tarde, mi madre me llamó con noticias emocionantes. Hacía tiempo que no hablábamos, y no podía contener su entusiasmo. Hicimos tasar nuestras montañas y tierras. Y valen $9 millones, exclamó. Solo necesitamos 5 millones para nuestra jubilación. Así que tienes que pensar qué significa esto para ti. Mi madre siempre había sido cautelosa con Larry, especialmente a medida que se volvió más controlador y me aisló de mi hogar de infancia. El hallazgo fue un shock, pero lo que me sorprendió aún más fue que mi madre había transferido los títulos de propiedad de mi abuela a mi nombre, para evitar impuestos de herencia. Ahora, con una decisión pesada sobre mis hombros, dudaba si contarle a Larry la noticia o guardarla como mi propio secreto de poder, un medio para asegurar mi recién descubierta libertad. Una semana después, la vida dio otro giro inesperado. Tuve un accidente de auto. Afortunadamente, las lesiones no fueron mortales, pero requirieron una semana de estancia en el hospital. Después de asegurar mis pertenencias en el cajón de la habitación, dudosa, marqué el número de Larry. Lo siento, me lastimé, le dije, con la voz agotada por el momento. Su respuesta, predecible, fue egocéntrica. ¿Qué? ¿Y mis comidas? Preguntó sin mostrar preocupación por mí. Luché por mantener la frustración bajo control y le expliqué, estaré en el hospital una semana. ¿Podrías arreglártela sin mí hasta entonces? Su respuesta, vacía de empatía, fue un golpe. Esa noche pensaba hablar con él. Con una resolución fría, saqué los papeles de divorcio que había guardado en mi bolso, casi como un escudo, y se los entregué a Larry. Mi sonrisa era forzada, pero mi corazón estaba firme. Aquí. Supongo que es hora de decir adiós, le dije. Larry tomó los papeles, una sonrisa arrogante extendiéndose en su rostro. Seré más feliz con ella, declaró, rodeando con su brazo a la joven mujer, quien se inclinó con un tono burlón. Cuídate, señora, me dijo con desdén. Oh, espera, ya no eres señora. Cuídate, vieja. Su risa resonó en mis oídos mientras se iban, pero en lugar de amargura, sentí una extraña sensación de alivio. Libre de su crueldad, finalmente tenía el control de mi vida, con una herencia significativa y un futuro para reconstruir a mi manera. El viernes llegó, y mientras yacía en la cama del hospital, una explosión de risa brotó de mi interior. Los papeles de divorcio ya habían sido entregados, y para el lunes, el proceso estaría completo. El fin de semana pasó en un silencio pacífico, un respiro bienvenido después del caos, aunque me sentí extrañamente inquieta, ya que estaba tan acostumbrada a sus constantes demandas. El lunes por la tarde, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Después de casi media hora de llamadas persistentes, decidí contestar. ¿Por qué no presentaste los papeles? La voz furiosa de Larry retumbó a través del teléfono. Su indignación solo me hizo reír más fuerte, lo que, a su vez, parecía alimentar su enojo. Ya he presentado un aviso de no aceptación, le dije entre risas, recordándole todas las amenazas vacías que había hecho a lo largo de los años. Estaba furioso, exigiendo que lo retirara. Pero yo ya no era la mujer que saltaba ante sus caprichos. Con calma, le dije que no se podía hacer nada hasta que fuera dada de alta del hospital, y que tendríamos que resolverlo en la oficina municipal cuando fuera el momento. Su egoísmo era casi risible, pero no terminó ahí. De repente, Larry soltó que planeaba registrar su matrimonio con Brenda, la mujer que había presentado como su nueva pareja. Rápidamente se corrigió, dándose cuenta de que había revelado demasiado pronto. Cuando le pregunté en tono de burla si su nombre era Kavine y si era su amante, Larry respondió de manera tajante, ella es mi nueva esposa, y técnicamente tu amante, ya que no estamos divorciados aún. Su tono era tan directo, como si estuviera diciendo un hecho simple. Manteniendo la compostura, supe que sus palabras buscaban provocarme, y su frustración solo creció al ver que no me afectaban. Finalmente, decidí poner un tono más serio y le informé que escucharía de mi abogado sobre la división de nuestros bienes. Le recordé cómo siempre me había encargado del hogar y me había mantenido fiel, mientras le señalaba su papel en el colapso de nuestro matrimonio. Larry parecía genuinamente desconcertado, casi como si mi incapacidad para realizar las tareas del hogar desde una cama de hospital fuera una especie de traición.
Pacientemente le expliqué que estar hospitalizada no era lo mismo que descuidarlo, y que su falta de apoyo durante este tiempo decía mucho sobre su verdadero carácter. La conversación terminó con Larry desconcertado, una imagen completamente diferente del hombre seguro de sí mismo que había salido del cuarto del hospital apenas unos días antes. Mientras me recuperaba en la cama del hospital, la absurdidad de las expectativas de Larry se volvía más clara. Parecía creer que aún era responsable de su bienestar, incluso ante mi lesión, y equiparaba mi incapacidad para hacer las tareas del hogar con algún tipo de fracaso de mi parte. Su lógica era tan distorsionada que sería risible ante un juez. Sin embargo, a pesar de su gradual comprensión de que había cruzado una línea, se aferraba obstinadamente a la idea de que tenía razón, especialmente ahora que tenía a Brenda a su lado, y decía que ya no me necesitaba. Le recordé con firmeza que su relación secreta con Brenda equivalía a una infidelidad, un punto que se negaba a aceptar. Sus argumentos circulares se volvían tediosos, así que corté la conversación de manera decisiva, diciéndole que a partir de ese momento se comunicara a través de nuestros abogados. Colgué el teléfono, ignorando la avalancha de llamadas que siguieron hasta que finalmente se rindió. Sin embargo, la paz fue breve. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente desde las 8 de la mañana. Cuando finalmente contesté, Larry estaba al otro lado, despotricando sobre no poder retirar dinero de una cuenta bancaria. Parecía completamente confundido sobre por qué no podía acceder a fondos de lo que él suponía era una cuenta conjunta. ¿Estás tratando de retirar dinero de mi cuenta personal?, le pregunté, y cuando confirmó que sí, su ira estalló. Ya había tomado medidas preventivas, llamando al banco de antemano para bloquear temporalmente cualquier retiro mientras estaba en el hospital, sabiendo la tendencia impulsiva de Larry. Sin embargo, él parecía incapaz de comprender la simple lógica de que me había protegido de una posible explotación financiera. Exigió que autorizara un retiro de inmediato, sin ver la improcedencia de intentar acceder a los fondos de una cuenta de alguien de quien estaba en proceso de divorciarse. Le expliqué con calma que ahora éramos esencialmente extraños, y que no tenía ninguna obligación de financiar las necesidades de un extraño. Mi nueva asertividad lo dejó atónito, pero me sentí bien. Después de 12 años de matrimonio, finalmente había aprendido a defenderme. Insistió en que le enviara dinero, incluso sugiriendo que le debía una compensación por no realizar las tareas domésticas. Era casi absurdo, después de todos esos años, Larry no había entendido el concepto básico de respeto y responsabilidad personal. Repetí que cualquier acuerdo financiero se manejaría a través de nuestros abogados, y su frustración creció. En un arrebato de ira, amenazó con visitarme en el hospital. Sin inmutarme, respondí con calma que si lo hacía, estaba preparada. Ya había informado al personal de enfermería para que solo permitieran visitas de mis padres, anticipando sus intentos de irrumpir. Larry, sin embargo, no se detuvo e intentó visitarme, pero fue detenido en la estación de enfermeras. Frustrado, recurrió a inundar mi teléfono con llamadas, agradecida por el apoyo inquebrantable de Denise y la fortaleza de nuestra amistad de 15 años. Dejé el hospital al día siguiente con una nueva determinación. Me dirigí a una sala privada en un restaurante donde se había arreglado una reunión. Para mi sorpresa, cuando llegué, encontré a Larry y Brenda ya sentados, disfrutando tranquilamente de una comida tradicional costosa. Larry, siempre audaz, tuvo el descaro de recordarme que trajera dinero para cubrir su comida. Inmune a su actitud, me negué, diciéndoles que saldaran la cuenta ellos mismos. Yo estaba allí para afirmar mis derechos sobre los bienes, no para subsidiar su almuerzo. Ignorando los comentarios sarcásticos de Larry, mi abogado y yo nos sentamos y comenzamos a exponer el caso. Presentamos pruebas claras, documentos legales y declaraciones que destacaban las faltas de Larry y los términos para la división de la propiedad. Los papeles dejaban claro que la responsabilidad de la disolución de nuestro matrimonio era solo suya, y yo estaba lista para defender mis intereses con determinación. La reunión, que tenía como objetivo resolver los términos del divorcio, se llevó a cabo en esa sala privada, con Larry, Brenda, mi abogado y, de manera inesperada, Denise, mientras Larry y Brenda comían. Ajenos a la confrontación que se avecinaba, mi abogado y yo presentamos una serie de fotos incriminatorias. Estas fotos, tomadas por Denise, mostraban a Larry y Brenda juntos, e incluso más impactante, capturaban a Brenda entrando a un hotel con otro hombre. La culpa y sorpresa eran evidentes en sus rostros cuando se detuvieron en medio de la comida. Justo en ese momento, Denise entró, confirmando que ella había sido quien tomó las fotos. El rostro de Brenda se desplomó al darse cuenta de que su tía estaba involucrada en esta reunión. Denise, leal a mí,
expresó su decepción por las acciones de Brenda, pero reiteró su compromiso con nuestra amistad, a pesar de buscar compensación de parte de Brenda por su comportamiento. En medio de la confrontación, Brenda soltó que estaba embarazada. La afirmación dejó atónito a Larry, pero rápidamente se desmoronó cuando Denise, desconfiada, señaló que Brenda no mostraba signos visibles de embarazo. Bajo presión, Brenda admitió que la historia del embarazo era una invención, una táctica para asegurar el compromiso de Larry. Confesó que su estrategia era apuntar a hombres mayores y adinerados, y su red de mentiras comenzó a desmoronarse. Larry, atrapado en su propia mentira, se quedó sin palabras. Denise, siempre la voz de la razón, tomó el control de la situación y condujo a una arrepentida Brenda fuera del lugar, prometiendo una disculpa formal más tarde. Quedando a solas conmigo, Larry intentó salvar lo que pudiera de nuestra relación. Suplicó por un nuevo comienzo, incluso tratando de usar mi falta de experiencia laboral reciente en mi contra, sugiriendo que no podría valerme por mí misma. Calmadamente, rechacé sus avances y le revelé mi considerable patrimonio personal, alrededor de $10 millones, adquiridos a través de fondos heredados que no formaban parte de nuestros bienes matrimoniales. Con mi independencia financiera asegurada, reiteré mi intención de seguir adelante con el divorcio. Las consecuencias fueron rápidas. Bajo la presión de su familia, Brenda transfirió una suma de dinero a mi cuenta como compensación, y su madre se encargó de que trabajara para hacer las paces. En cuanto a Larry, ahora distanciado de su familia, enfrentó serias repercusiones. Lo despidieron de su trabajo, su reputación fue manchada por sus indiscreciones, y se vio obligado a tomar varios trabajos de construcción para manejar sus crecientes deudas. Una vez finalizado el divorcio, redirigí el dinero que recibía a la caridad y tomé la valiente decisión de mudarme al campo, comenzando una nueva vida a mi manera. Mientras tanto, Denise y yo reavivamos nuestra amistad. Hicimos planes para seguir solteras, vivir juntas y disfrutar de nuestras pasiones compartidas por la comida y los viajes. Juntas, esperábamos embarcarnos en aventuras culinarias, hacer viajes cortos y celebrar la libertad y la fuerza de nuestro vínculo. La emoción me invadió mientras me preparaba para un futuro en el que podría vivir auténticamente, siendo fiel a mí misma y abrazando la alegría de una libertad recién encontrada.